22ª sesión, linealización y desacoplamiento de las ecuaciones de movimiento. Como vimos la clase anterior, establecimos las ecuaciones de movimiento y se consideró o se estableció que el siguiente paso era linealizarlas. Para ello, entonces, realizaremos una serie de consideraciones. La primera consideración que se hace es que la atmósfera no presenta ningún tipo de perturbación, de tal manera que estas componentes, X subíndice D, Y subíndice D, Z subíndice D, L subíndice D, M subíndice D y N subíndice D son igual con 0. Esta consideración es bastante interesante porque obviamente las ecuaciones que vamos a establecer en ningún momento van a poder considerar el efecto de una ráfaga de aire o de un cambio de densidad o cualquier fenómeno atmosférico, porque estamos diciendo que no existe. Entonces, para ir viendo cómo nuestro modelo se va reduciendo. Ya obviamente dijimos que es un modelo sólido y ahora básicamente estamos diciendo que estos atmosféricos. Las ecuaciones entonces quedan de esta manera. Básicamente teníamos 5 términos del lado derecho de las igualdades y ahora solo nos quedaron 4. Si ahora consideramos que el aeroplano experimenta solo pequeños disturbios con respecto a la posición de equilibrio, las componentes de velocidad total con respecto al centro de gravedad en movimiento perturbado están dadas por. Entonces, al tener en cuenta solo pequeños disturbios, la velocidad en el eje X va a estar representada por la velocidad de equilibrio más la velocidad del pequeño disturbio. La velocidad en el eje Y prácticamente solo va a existir la velocidad del pequeño disturbio. Normalmente vamos a considerar que no existe velocidad de equilibrio sobre el eje Y. Y la velocidad en el eje Z sí tendremos una velocidad de equilibrio y una velocidad perturbada. Esto nos lleva a escribir las ecuaciones de movimiento lineal como, y ahora este cambio que tenemos aquí no modifica las ecuaciones en su lado derecho, sino va a modificar las ecuaciones en el lado izquierdo, es decir, donde tendríamos U punto, V y W, y vamos a cambiar por estas variables. Entonces nuestras ecuaciones quedan de esta manera. Sin embargo, tomemos en cuenta dos aspectos que nos ayudan en la linealización de las ecuaciones de movimiento. 1. El valor de las variables P, Q, R, U, V y W en un movimiento pequeño, en un movimiento de pequeños disturbios, es pequeño y se vuelve despreciable cuando se elevan al cuadrado o se multiplican entre estas. Entonces, cuando tenemos la multiplicación de R por B o tenemos en algún caso la multiplicación de estas al cuadrado, entonces ese término se puede cancelar o se estaría cancelando. Entonces, aquí tenemos la multiplicación de R por B, de Q por W, de P por W, de R por U, de Q por U, y aquí tenemos P por B. Entonces, todos esos términos desaparecen. Las velocidades de equilibrio U subíndice E, B subíndice E y W subíndice E son constantes, lo que implica que su derivación es igual con 0. Bueno, con respecto al eje Y, ya habíamos considerado que en la no existencia de V subíndice E. Entonces, este término, o la derivada con respecto al tiempo de este término, prácticamente es 0. Así, las ecuaciones quedan de esta manera. Nada más nos queda U punto por QW, V punto, V minúscula punto, menos P por WE, por R por UE, y en esta ecuación W punto menos Q por UE. En este caso, del lado derecho, no existe modificación. En el caso de las ecuaciones de movimiento angular, la simplificación todavía es más crítica. Básicamente, lo que aquí nos está presentando, también estamos considerando que los productos QR
PR, P cuadrada, R cuadrada, QR, PQ, básicamente son cero. Entonces, eso cancela varios de los términos. Y así tenemos esta simplificación del lado izquierdo de las ecuaciones de movimiento angular. Mientras el origen del sistema se mantenga sobre el centro de gravedad, el efecto de la aceleración gravitacional sobre los momentos de alabeo, cabeceo y guiñada será cero. Y entonces vamos a hacer esa consideración. Ahora ya vamos a fijar que el origen se va a encontrar sobre el centro de gravedad, y entonces los efectos de la fuerza de gravedad sobre los momentos, es decir, sobre este y este, van a ser cero. El efecto de la aceleración de la gravedad para la condición de equilibrio, considerado vuelo recto y nivelado, se puede expresar como, y tenemos aquí esta ecuación matricial, en donde el vector de fuerzas por efectos de gravedad en condición de equilibrio se va a representar de esta manera. Como ya lo habíamos visto en un ejercicio, sería menos la masa por la gravedad por el seno del ángulo de actitud de equilibrio. En el caso de Y sería cero, y en el caso de Z sería mg por el coseno de teta e por el ángulo de equilibrio. Cuando el ángulo de actitud de equilibrio sea cero, obviamente aquí este término será cero y este término será simplemente mg. Esto de acuerdo a la siguiente figura. Esta figura, como les comentaba, es la que ya habíamos analizado previamente. Sin embargo, en la presencia de perturbaciones, que es el caso que consideramos, debemos considerar los ángulos de actitud perturbada, que son phi, teta y psi, y presentar las componentes de la masa de acuerdo a esto. Lo cual hacemos con apoyo de la matriz de cosenos directores. Entonces, retomando nuestra matriz de cosenos directores, luego bajo la consideración de ángulos pequeños, considerando que el seno de x es aproximadamente igual a x, que el coseno de y es aproximadamente igual a 1, y que el seno de x por el seno de y es aproximadamente igual con 0, nuestra matriz de cosenos directores básicamente se simplifica a esta que tenemos aquí. Esto es lo que, después de con esta consideración, esto es lo que queda en nuestra matriz de cosenos directores. Y así tenemos esta que las componentes de las fuerzas debidas a la gravedad van a ser multiplicados, es decir, este vector va a ser multiplicado por esta matriz, obteniéndose como resultado estas ecuaciones. Entonces la ecuación de movimiento queda como, y esta es nuestra ecuación, bueno, estas tres son nuestras ecuaciones lineales con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. Ahora el término que representa el efecto de la gravedad queda sustituido por estos dos términos. Y en el caso de las ecuaciones de movimiento angular, básicamente se canceló el término que está relacionado con la gravedad, porque estamos considerando que el centro el origen de los ejes va a coincidir siempre con el centro de gravedad. El procedimiento usual para tomar en cuenta las fuerzas y momentos aerodinámicos, los primeros elementos a la derecha en las ecuaciones anteriores, es considerar que son dependientes de las variables de movimiento perturbado y sus derivadas. Esto a través de series de Taylor, donde cada serie involucra una variable de movimiento o derivada de movimiento variable. Entonces, ahora nos interesa obtener el valor de estas ecuaciones, de estos términos, los componentes aerodinámicos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y el componente aerodinámico del momento de alabeo, del momento de cabeceo y del momento de guiñada. Para ejemplificar esto, tomaremos el término aerodinámico correspondiente a la ecuación de la fuerza axial, es decir, este de aquí. De acuerdo a lo que nos dice aquí, entonces, para representar este término, tenemos, este va a ser igual a una condición de equilibrio, más la fuerza que tenemos, la fuerza en el eje X,
derivada con respecto a U multiplicada por U. Luego tendríamos que sumarle el efecto de la segunda derivada de esa fuerza con respecto a U, multiplicada por U elevado al cuadrado entre 2 factorial, y luego sumarle el efecto de esa fuerza derivada con respecto, la tercera derivada de esa fuerza con respecto a U, multiplicada por U al cubo entre 3 factorial, y así sucesivamente. Este es el efecto de la serie de Taylor. Ahora, este solo es el efecto de U. Tenemos que agregarle el efecto que tiene V, el efecto que tiene W, el efecto que tiene la razón de alabeo, el efecto que tiene la razón de cabeceo, el efecto que tiene la razón de guiñada. Pero no solo esos efectos, sino también tenemos que agregarle el efecto que tiene el cambio con el tiempo de la velocidad en el eje X, la velocidad perturbada U, y todos sus demás componentes. El efecto que tiene la velocidad perturbada en el eje Y y todos sus demás componentes. Y entonces también tendríamos que agregar los efectos para W punto, para P punto, para Q punto, para R punto. Y aparte tendríamos que agregar las series en términos de derivadas mayores, de mayor orden, como U2 puntos, V2 puntos, etc. Esto simplemente para X subíndice A. Este sistema de ecuaciones se debe repetir para Y subíndice A, Z subíndice A, L subíndice A, M subíndice A y N subíndice A. De ahí nos damos cuenta que por qué se dice que estas ecuaciones no son lineales. Pero no nos alarmemos, ya que las variables de movimiento son pequeñas para prácticamente todos los aeroplanos, solo el primer término de cada serie es de importancia. Es decir, solo este de aquí es el que vamos a considerar, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este, y los demás correspondientes a las demás derivadas. Bueno, todavía sigue siendo grande, pero ya no es tan grande la ecuación. Además, el único término derivativo que se vuelve importante es la derivada de W con respecto al tiempo. Entonces, este no nos interesa, ni este nos interesa, solo nos interesa la derivada de X con respecto a W, o la derivada de Y con respecto a W, o la derivada de M con respecto a W punto. Así, esta grosera ecuación se reduce a, y esta es la ecuación que estaremos utilizando para representar la fuerza sobre el eje X, la fuerza o el efecto de la fuerza aerodinámica sobre el eje X. Una condición de equilibrio más el efecto de la fuerza con respecto a U multiplicada por U, más el efecto de la fuerza derivada con respecto a V por V, el efecto de la fuerza derivada con respecto a W, y los demás términos P, Q, R y W punto. La cual se pueden escribir en forma más corta y sencilla como, y entonces Cook lo que hace es presentar estos términos de derivada parcial de X con respecto a U, como simplemente X testada con círculo, subíndice U, multiplicada por U, o en este caso X testada con círculo, subíndice V, y así sucesivamente. Los coeficientes X testada con círculo subíndice U, X testada con círculo subíndice V, X testada con círculo subíndice W, etcétera, son conocidas como derivadas aerodinámicas de estabilidad. Entonces aquí introducimos el concepto de derivadas aerodinámicas de estabilidad. Y así como existen con respecto a X, existen con respecto a Y, existen con respecto a Z, existen con respecto a M, con respecto a L y con respecto a N. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí siguen ahí? Sí, todo claro. Muy bien. El círculo encima de la derivada indica que la derivada es dimensional. Para dimensionarlas, solo habrá que dividir entre la presión dinámica, la superficie alar y la mayoría de los casos de la longitud de referencia, ya sea cuerda aerodinámica media
o envergadura o cuerda o el cuadrado de esta, que dependerá de la derivada de que se trate. En el apéndice 2 de Cook, tablas a 2.1 a 2.4, se especifican claramente los términos de división. Entonces decíamos que, o lo que dice este párrafo, es que estas derivadas son derivadas dimensionales, y para convertirlas a derivadas adimensionales, lo cual estaremos viendo más adelante, simplemente hay que dividirlas entre el producto de presión dinámica por superficie por una cuerda de referencia. Esto básicamente será, o lo vamos a llamar, nuestro factor de fuerza o factor de momento. Como sabemos, los principales controles aerodinámicos son el elevador, alerones y timón de dirección, y sus efectos también se cuantifican en términos de las derivadas aerodinámicas de estabilidad. Los efectos de estos controles estarán presentes en todos los términos que implica control. Como ejemplo, se presenta la correspondiente al momento de cabeceo. Entonces, tendremos el cambio en momento de cabeceo, o el efecto del momento de cabeceo debido al control, va a ser el cambio en el momento de cabeceo debido a la flexión de los alerones multiplicada por el ángulo de flexión de los alerones. El cambio en el momento de cabeceo debido al ángulo de flexión del elevador multiplicado por el ángulo de flexión del elevador, y el cambio en el momento de cabeceo debido a la flexión del timón de dirección multiplicada por el ángulo del timón de dirección, la cual también se puede expresar en forma más corta y sencilla como sigue. Entonces, la podemos expresar de esta forma, también testando con círculo la M y marcando el subíndice, que es el que nos está indicando con respecto a qué se está derivando. Así como presentamos esta para el momento de cabeceo, también existe para la fuerza de levantamiento, para la fuerza de resistencia a la la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje Z, la fuerza en el eje Y, el momento de alabeo y el momento de guiñada. Todas con respecto, o se derivan con respecto a los ángulos de flexión de las superficies de control. La idea de desacoplar las ecuaciones de movimiento, bueno, entonces, aquí ya con esto hemos establecido la linealización de nuestras ecuaciones. Hoy voy a regresar tantito. Nuestras ecuaciones estaban como aquí, y básicamente lo que hicimos ahora es considerar que los efectos aerodinámicos ya los podemos representar por los términos que vimos a continuación, que son bastante extensos, pero que se pueden agregar a esta ecuación y es aceptable el manejo de esta ecuación. Asimismo, los efectos de control. En un momento vamos a ver la consideración de los efectos de potencia, aunque básicamente estos van a pasar a ser cero. Ahora lo que vamos a hacer, al siguiente tema, es el desacoplamiento de las ecuaciones. Hasta ahorita hemos manejado las ecuaciones como 6 ecuaciones que describen el movimiento de la aeronave. Y entonces el tema es ecuaciones de movimiento desacopladas. La idea de desacoplar las ecuaciones de movimiento es para facilitar su análisis y su viabilidad. Se da bajo la consideración de que los efectos longitudinales afectan mínimamente a los efectos lateral direccionales y viceversa. Entonces, en ese sentido, nosotros ya habíamos visto que la estabilidad estática la vimos primero en su caso longitudinal, y se dijo en su momento que esta estabilidad, y estoy presentando el avioncito frente a la cámara, esta estabilidad era mucho más compleja debido a que la aeronave no es simétrica con respecto al plano lateral o al plano transversal, el que pasa de ala derecha a la izquierda. En cambio, la aeronave es simétrica en el plano que va del plano XZ, la hace simétrica. Entonces, los efectos lateral direccionales los vimos por separado cuando estábamos viendo la estabilidad estática. Esta idea es la misma que nos permite o que nos da pie a separar las ecuaciones para manejar las ecuaciones longitudinales y las ecuaciones lateral direccionales.
El movimiento longitudinal está descrito por las fuerzas XZ, así como por el momento de cabeceo M, los cuales son afectados directamente por las velocidades perturbadas U, W, Q y la derivada de W con respecto al tiempo. Es así que los efectos de la velocidad lateral perturbada, la razón de alabeo y la razón de guiñada son despreciables. Prácticamente vamos a considerar que son cero. Entonces, todas estas derivadas aerodinámicas que ya habíamos establecido van a ser consideradas cero al momento de desacoplar las ecuaciones. Asimismo, los efectos de control ejercidos por el timón de dirección y los alerones son considerados despreciables. Y entonces, también estas derivadas, en el caso del caso longitudinal, vamos a considerar que el efecto que tienen los alerones, y estoy presentando el avioncito frente a la cámara, o el timón de dirección, no tienen prácticamente ningún efecto sobre el momento de cabeceo o el movimiento lateral. Y en el mismo sentido, el efecto de los alerones y del timón de dirección, más bien, el efecto del timón de profundidad no tiene efecto sobre el alabeo o la guiñada. Vamos a considerar que ese efecto se cancela. Entonces, tomando lo anterior en cuenta y reordenando las ecuaciones de forma que a la derecha queden solo los efectos de control, tenemos que... Y aquí ya presentamos las tres ecuaciones que describen la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje Z y el momento de cabeceo. Y como dice aquí, ahora, del lado derecho de la ecuación solo estamos dejando los efectos de control. El cambio en la fuerza sobre el eje X debido a la acción del timón de profundidad y el cambio en la fuerza sobre el eje X debido a los efectos de aceleración. Y del lado derecho estamos dejando el efecto de la gravedad presentado por este término, el efecto de la masa que ya teníamos previamente, que se está manejando en conjunto con ese término, se está factorizando porque está multiplicado por la razón de cabeceo, las derivadas que ya tenían las otras tres derivadas que tenemos, y el efecto de la masa por el cambio con respecto al tiempo de la velocidad perturbada. Algo similar se maneja para la ecuación en el eje Z, y algo similar también para la ecuación con respecto al momento. Nada más que esta ecuación obviamente tiene incluidos un producto de inercia, más bien este es un momento de inercia, y en las otras ecuaciones de momento de alabeo y de guiñada tendremos efectos de productos de inercia. Aquí no aparecen productos de inercia, por lo que ya la consideración que se hizo al final de la clase anterior, debido al efecto de simetría de la aeronave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿verdad? Muy bien. Si consideramos que el aeroplano está en vuelo de nivel y los ejes viento son los ejes de referencia, esto implica que el ángulo de altitud de equilibrio, que es igual a la velocidad de equilibrio en el eje Z, van a ser igual con cero. Es decir, la aeronave siempre está tomando como referencia los ejes viento, la dirección del viento. No importando que no coincida con el eje longitudinal de la aeronave, porque podría ser el viento que incide por debajo o que incide por arriba, pero los ejes de referencia están referenciados principalmente, en este caso el eje X, con la dirección del viento relativo. Ahora, el viento podría poner de abajo y de la izquierda, o de abajo y de la derecha. Eso realmente no importa. Lo importante, y que ya tomamos esa consideración, es que el origen coincide con el centro de masa. Pero al tomar esa consideración, el ángulo de altitud de equilibrio y la velocidad vertical, la velocidad de equilibrio sobre el eje Z, es igual con cero. De tal manera que las ecuaciones de movimiento longitudinales se simplifican un poco más. Es decir, considerando estos dos términos cero, estas ecuaciones
van a volverse más sencillas, sobre todo la primera y la segunda. Entonces las ecuaciones pasan a esta forma. El lado derecho prácticamente no sufre cambio, ni la tercera ecuación. Las ecuaciones de movimiento lateral direccional solo aplican para fuerza lateral y los momentos de guiñada y cabeceo, y no tienen efecto las velocidades perturbadas U, W y la razón de cabeceo, así como la derivada de la velocidad sobre el eje Z con respecto al tiempo, ni tampoco los efectos del elevador y empuje o tracción, lo cual implica que estas derivadas de control son igual con cero, y estas derivadas aerodinámicas son igual con cero o igual a cero. De tal manera que las ecuaciones de movimiento lateral direccionales se reducen a, y presentándolas de la misma forma, dejando del lado derecho solo los términos de efectos de control, tenemos estas derivadas. Tenemos las ecuaciones del lado izquierdo que nos presentan algunas derivadas, y en algunos casos tenemos la factorización con respecto a la razón de alabeo o la razón de guiñada. En este caso de la fuerza lateral tenemos los efectos de la gravedad. Las otras dos ecuaciones son ecuaciones de momento y solo se presentan momentos de inercia, en este caso el momento de inercia con respecto a X o el momento de inercia con respecto a Z, y el producto de inercia que queda vivo, que es el producto de inercia XZ. En el caso especial en que el aeroplano está en vuelo nivelado con los ejes viento como los ejes de referencia, nuevamente cuando θe es igual a WE igual con cero, las ecuaciones se simplifican a estas que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a la actividad del día de hoy. A partir de trabajo individual, demuestra que utilizando los siguientes datos, y tenemos que el ángulo de trayectoria de vuelo, gamma subíndice E, es igual con cero, el ángulo de incidencia del cuerpo, es decir, el ángulo de ataque de equilibrio, es de 9.4 grados, la velocidad de la aeronave, la velocidad de la corriente libre, V subíndice 0, de 178 metros sobre segundo, que la masa de la aeronave es de 17.642 kilogramos masa, el momento de inercia en cabeceo y subíndice Y de 165.669 kilogramos masa por metro cuadrado, la densidad del aire de 0.3009 kilogramos masa sobre metro cúbico, el área del ala de 49.239 metros cuadrados, la cuerda aerodinámica media de 4.889 metros y la aceleración debida a la gravedad de 9.81 metros sobre segundo. De acuerdo a las unidades que se están manejando aquí, estamos trabajando en sistema internacional, donde la masa se maneja en kilogramos. Y teniendo en cuenta el valor de las siguientes derivadas adimensionales, entonces se nos presenta el valor de las derivadas adimensionales, el cambio que sufre la fuerza X con respecto a la velocidad perturbada U, el cambio que sufre la fuerza X con respecto a la velocidad perturbada W, el cambio que sufre con respecto a W punto, a la razón de cabeceo y al ángulo de actitud, el ángulo de flexión del elevador. Como vemos en este caso, con respecto a W punto y con respecto a la razón de cabeceo, es cero. Luego tenemos las derivadas, el cambio de la fuerza en el eje vertical o en el eje Z con respecto a U, con respecto a W punto, a la razón de cabeceo y al ángulo de flexión del elevador. En este caso, ninguno es cero. Y por último, tenemos el cambio que sufre el momento de cabeceo con respecto a U, a W punto, a la razón de cabeceo y al ángulo de flexión del elevador. Se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones de movimiento solo en fuerzas, solo en función de las velocidades y aceleraciones perturbadas, así como el ángulo de flexión del timón de profundidad. Es decir, que podemos llegar a estas ecuaciones a partir de las ecuaciones que tenemos previamente. A ver.
Y estas ecuaciones pues, son las ecuaciones de movimiento longitudinal, es decir, estas de aquí. A partir de estas ecuaciones, se puede llegar a estas ecuaciones. Observen que en estas ecuaciones se está dejando del lado izquierdo solo U punto, W punto, Q punto y W punto. Es decir, los términos que implican derivada con respecto al tiempo. Del lado derecho se ponen todos los términos que son multiplicados por las variables de perturbación, U, W, la razón de cabeceo, el ángulo de actitud de cabeceo y el ángulo de flexión del elevador. Pero los valores de las derivadas ya cambiaron o se les aplicó, se les asignó un valor numérico, obviamente a partir de estos datos. Lo anterior partiendo de las ecuaciones de movimiento longitudinales, las que ya mencionaba previamente. Se me olvidaba que aquí las tenía, ¿para que me regrese? Bueno, aquí están las ecuaciones. Es decir, partiendo de estas ecuaciones, tomando en cuenta estos datos y estos otros datos o valores de las derivadas, podemos llegar a estas ecuaciones. Eso es lo que busca que demuestren este ejercicio. Para ello, deben considerar que W, la velocidad de equilibrio sobre el eje Z es igual a la velocidad de la corriente libre por el seno del ángulo de actitud de equilibrio. La velocidad de equilibrio sobre el eje X es igual a la velocidad de la corriente libre por el coseno del ángulo de actitud de equilibrio. Y vamos a considerar que el ángulo de actitud de equilibrio es igual al ángulo de ataque en condición de equilibrio. Esto porque estamos trabajando ejes viento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dijo que teta era el ángulo de equilibrio, bueno, sería como el de cabeceo. Θ es el ángulo de actitud de cabeceo en equilibrio. Ok. O sea, siempre que tienen un subíndice E, implican equilibrio. Y θ, pues es el ángulo de actitud de cabeceo. Pues ya, bueno, se le agrega el ángulo de actitud de cabeceo en equilibrio. Ok, lo que tenemos en estas ecuaciones son derivadas dimensionales. Y estos datos que se nos dan son derivadas adimensionales. Entonces, para poder encontrar el valor de las derivadas dimensionales, vamos a utilizar estas tablitas que se obtienen del apéndice 2 del libro de Cook, en donde nos dice que para encontrar el valor de la derivada dimensional, debemos multiplicar la derivada dimensional por esta relación. Pero ojo, nosotros lo que tenemos es XU, XW, entonces si queremos encontrar estas de aquí, en vez de multiplicar, ¿qué es lo que haríamos? Se dividen, ¿no? Así es. Y entonces aquí están, esta tablita nos presenta las derivadas aerodinámicas y estas las derivadas de control. El tiempo para realizar esta actividad es de 30 minutos, aunque básicamente pues, van a tener el resto de la clase para realizarla. En plataforma, evidencia de participación, 22ª sesión. Básicamente aquí ya viene una descripción muy breve de lo que hay que hacer y se maneja el tiempo de 30 minutos, pero se indica que tienen hasta las 16:30. Básicamente tienen un poco más, poco menos de una hora para realizarlo, son las 3:37. Entonces tienen 53, 52 minutos para realizar la actividad. ¿Alguna pregunta? Pero en este caso sí se tiene que multiplicar, ¿no? Para darle dimensiones al sistema. No hablo de dividir lo de la tabla, sino que se tiene que multiplicar, ¿no? Porque Dice nos dan que que nos dan la primera tabla.
bueno, esos valores y se tienen que multiplicar por lo que está en medio para obtener ya las dimensiones, ¿no? Ah, sí, tienes toda la razón, es lo que dices, ¿no? Y aparte, lo que ya habíamos dicho previamente acá, Sí, era que se dividían. donde fue que para obtener la forma dimensional de las derivadas había que dividir. Entonces sí, hay que multiplicar tal como indica la tablita. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces los dejo trabajar y les pido que a partir de este momento cualquier pregunta, cualquier duda me la dirijan a través de WhatsApp.